Bueno, seguimos entonces, chicos, con la clase. Para darle un final feliz a esta clase, ¿sí? Me van avisando ustedes si hay alguien que no estoy dejando entrar. Vuelvo a compartir la pantalla y vamos al Power. Bien. Personas que están en la línea de espera. Ahí están, las estoy admitiendo. Admitir a todos. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, esperen que ya lo encuentre. A Don Power. Esto no, bueno. ¿Dónde estábamos recién? A ver. Estábamos en la propia técnica que les estaba explicando. Esperen que no sé qué se me hizo el Power, donde estaba explicando. Voy a cerrar pestañas porque tengo muchas abiertas. Y lo que necesito que esté abierto no está abierto. Cuéntenme ustedes qué es lo que han entendido de lo que he venido explicando, porfa. Necesito saber si lo entendieron, si no lo entendieron, si... Cuéntenme qué conclusión llegaron con la clase anterior, que ya es la segunda clase del mismo tema. Entonces necesito saber si la han entendido. Al menos si han entendido lo conceptual. Chicos. Yo por lo que entendí, bueno, que dentro de una, mundialmente podemos encontrar diferentes tipos sanguíneos de sangre y diferentes factores. Dependiendo cada persona, si es tipo sanguíneo, por ejemplo, A, en su plasma encontramos anticuerpos B, y viceversa, para el que es grupo B, encontramos anticuerpos A en el plasma. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de anticuerpos? Vos me estás hablando del plasma, me parece espectacular. Anticuerpos del plasma dentro de la persona. ¿Y de qué otro tipo de anticuerpos tenemos que diferenciar esos? De los que son in vitro. Exacto, porque los que están dentro son los opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Pero los que están fuera, o sea, in vitro, son los mismos. son los mismos. En el reactivo tenemos los mismos anticuerpos para ese mismo antígeno para que se una. Estamos buscando esa unión. Pero dentro del organismo son contrarios. Eso es una pregunta absolutamente conceptual. Bien, les estaba contando, que es donde me quedé muda, porque se terminó el tiempo, es esto de los elementos y materiales del laboratorio, que los tienen que manejar muy bien. Recuerden, siempre en todos los parciales yo alguna pregunta sobre aparatos y materiales le voy a hacer, porque ustedes la tienen que tener presente. Ya hay experiencias de alumnos que han dado unos magistrales exámenes y por no saber lo que es una pipeta o diferenciar una pipeta de otra, han tenido que volver a rendir, ¿sí? Entonces es muy importante. Que estaba hablando precisamente de eso, ¿con qué lo hago? Generalmente la relación entre la cantidad de sangre y la cantidad de anticuerpo del reactivo tiene que ser una relación de 1 a 1 o una relación al medio. Es decir, tiene que ser la misma cantidad de sangre y la misma cantidad de reactivo. Dentro de lo que se pueda, porque si hay alguna eventualidad que puede llegar a pasar y le ponen más sangre que reactivo, más reactivo que sangre, por la sobrecarga
puede haber alguna dificultad en la aglutinación o en la unión antígeno-anticuerpo. Por eso es importantísimo que respeten esta relación de 1 a 1. A veces no tenemos micropipetas suficientes, que sabemos que pasa en el laboratorio, entonces a veces no podemos usar la micropipeta todos a la misma vez. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar quietos? No, hay otras opciones. Pueden usar un capilar, la gota del capilar generalmente es pequeñita, ¿sí? Y podemos usar el capilar para la sangre y tener un capilar para cada uno de los reactivos. Entonces, perfectamente podemos trabajar con un capilar. También en el laboratorio nos hemos avivado y los goteros no los tiramos, los guardamos, los lavamos. Entonces, siempre hay goteros lavados para usar, que también se pueden usar como micropipetas. Hay algo fundamental matemáticamente hablando que no tienen que olvidarse. Y es esto de cuánto equivale una gota calibrada en cualquier material del laboratorio. Equivale a 50 microlitros o a 0,05 mililitros. Por ahí ustedes no tienen gotero, no hay capilares, pero hay pipeta, ¿sí? Entonces una pipeta, sí, escucho. ¿Alguien quiere hablar? La gota de una pipeta equivale a 50 microlitros. Y si no, ya saben que 50 microlitros son 0,05 mililitros. Entonces, si tienen una pipeta de 0,1 mililitro, perfectamente con esa pipeta pueden medir 0,05 mililitros. Porque la mitad de 0,1, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto es 0,1 dividido 2? 0,05. 0,05. Muy bien. Esa es la mitad de 0,1. Si tienen una pipeta que arriba dice 0,1, ustedes ya saben que la mitad de esa pipeta equivale a 0,05. Entonces es bastante precisa la cantidad o la calibración. Entonces, todas esas cosas las tienen que tener en cuenta. Por eso les mostraba esto, porque en este caso, fíjense, nos han dado reactivos en otros frascos que no son los propios del reactivo, por lo tanto, tampoco esos frasquitos tienen gotero, pero usamos capilares para usar menos cantidad de reactivo y, obviamente, prolijamente también. Bien, otra manera de cargar el porta es con la micropipeta automática, como lo está haciendo esta alumna. Tiene el tubito en la gradilla, está trabajando sobre la gradilla y está colocando con la micropipeta, en este caso debe ser una micropipeta de volumen variable, y debe haber puesto 20 microlitros y está cargando 20 microlitros de sangre, y después va a poner un tips para cada reactivo para que no se contamine, ¿sí? Y después va a mezclar. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que no se coloca la gota de reactivo sobre la gota de sangre. Entonces, ¿para qué? Para que no contaminen el reactivo, porque si ustedes están poniendo un tips para el reactivo y le meten el tips y la gota del reactivo arriba de la gota de sangre, corren el riesgo de que se mezcle o que se contamine el tips. Y si ese mismo tips lo vuelven a meter al mismo reactivo, ya contaminaron el reactivo. Y es muy importante en todas las determinaciones de laboratorio cuidar la no contaminación de los reactivos. Bien, entonces hasta acá llegaríamos con este power que bueno, que más o menos les quise simplificar y terminar en la determinación de la mesada, la técnica del porta. Bien, como verán, acá hice un combo entre las dos materias, entre el fundamento científico y el marco teórico, y el procedimiento de la mesada del laboratorio. Bien, si ustedes quieren elegir una enfermedad ejemplificadora para relacionar las unidades de inmunoensayo
hemostasia y hematopoiesis, esta sería la ideal, ¿sí? Obviamente que no todos elijan anemia hemolítica recién nacido, porque si van a rendir todo lo mismo, tampoco me piache, ¿no? La pueden tomar como ejemplo, obviamente, y a partir de acá animarse con otras patologías que yo les he dado en el primer semestre varias, de plaquetas varias. Pero esta es una que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una patología que se produce en una célula sanguínea. La célula sanguínea específicamente es el glóbulo rojo del bebito cuando se mezcla con la sangre de la mamá, que viene y se instala la IgG en esa membrana de ese globulito, se produce un antígeno anticuerpo y lo destruye. Entonces ustedes tienen acá oportunidad de hablar de una serie hematopoyética, que es la eritropoyesis. Entonces, si hacen la diferencia entre eritroblastosis fetal y la anemia hemolítica del recién nacido, pueden decir que cuando está en la panza de la mamá, está en la parte de la serie hematopoyética del eritroblasto, o bien del eritroblasto basófilo, seguramente anda por ahí. Entonces es un glóbulo rojo inmaduro de la serie eritropoyética de la línea mieloide, que se genera a través de la célula madre o precursora. Entonces ya están hablando ahí del tema de hematopoiesis para esta patología. Ese globulito rojo se rompe antes de su maduración porque hubo un problema en el parto y hubo mezcla de sangre de mamá y bebé. En el caso de que no pongan este ejemplo de que sea eritroblastosis fetal, sino que sea anemia hemolítica del recién nacido, también pueden contar que cuando el recién nacido nace, uno de los aparatos que nace después que termina de madurar después de haber nacido el niño, es el aparato circulatorio y el aparato respiratorio. Dentro del aparato circulatorio tenemos el proceso hematopoyético, que es la formación de los glóbulos, tanto rojos como blancos y plaquetas. Esto tiene en la parte del embarazo, en los primeros 3 meses, empiezan a entrar en acción los órganos hematopoyéticos, como es el timo, como es el hígado, como son los ganglios linfáticos, ¿sí? Ellos son los primeros que empiezan a formar las células sanguíneas. Si vamos a hablar de esta patología, vamos a tener cuando el niño nazca una cantidad de células inmaduras de parte del glóbulo rojo. La célula inmadura anterior al glóbulo rojo maduro se llama reticulocito. El reticulocito viene después del eritroblasto ortocromático. Entonces, porque el ortocromático es cuando ya se estableció el color. Entonces, si ya viene desde el ortocromático a reticulocito, el reticulocito también tiene un proceso de maduración. Tiene una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Y durante esas fases, que las últimas fases las termina de madurar fuera de la médula ósea, pero no, todavía médula ósea no, fuera de los órganos hematopoyéticos, ya en el torrente sanguíneo. Ahí termina de madurarse los reticulocitos. Y en ese periodo facético, que es fase 1, fase 2, fase 3, es el periodo en el que tarda el globulito reticulocito en desprenderse del núcleo y que la hemoglobina ocupe el lugar del núcleo, la cromatina del núcleo, en su totalidad. Porque recuerden que el glóbulo rojo tiene la sustancia llamada hemoglobina, que va a ser la transportadora de lo más importante función del glóbulo rojo, que es transportar oxígeno. Esa hemoglobina va a ocupar un lugar dentro de la célula que tenía el núcleo, porque como toda célula orgánica de cualquier ser vivo, ustedes saben que consta de un citoplasma y de un núcleo. Entonces, una de las células sanguíneas anucleadas, que eso es un concepto importantísimo, es el hematíe. ¿Cuándo pierde el núcleo? ¿En qué momento? ¿En qué parte de la serie eritropoyética?
en la parte de maduración del reticulocito. ¿Me van siguiendo o se durmieron? Ah, profe, la seguimos. No, profe. Bueno, yo porque chicos es muy feo no verlos. Bueno, genial entonces si me van siguiendo porque estoy tratando de ser lo más didáctica que se pueda como para que ustedes vayan relacionando la parte hematopoyética en esta patología. Ya sea que ustedes tomen la eritroblastosis fetal como patología o la anemia hemolítica, que si bien son comunes muchas cosas, es muy importante diferenciar cuándo se produce una y cuándo se produce la otra. Una se produce dentro de la panza, la otra se produce cuando sale de la panza. Pero ambos glóbulos rojos, o sea, hematíes, que se rompen, por eso se llama hemólisis, por eso es hemolítica, son glóbulos rojos inmaduros. En el caso del embarazo, el feto, generalmente es en el glóbulo rojo de la eritroblasto basófilo, policromatófilo u ortocromático. En cualquiera de esas etapas puede enganchar la mezcla de células y romperse. Por eso se llama eritroblastosis, porque todos son eritroblastos. Eritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, son todos eritroblastos. Entonces, esa agresividad o esa circunstancia se puede producir en cualquier parte de la serie, que esto se va elaborando por los órganos hematopoyéticos que ustedes tienen que conocer. Y tienen que saber en qué parte del embarazo empieza su funcionamiento, ¿sí? Recién la médula ósea, que es el órgano hematopoyético por excelencia en el ser humano, toma su funcionamiento o comienza su proceso exclusivo, digamos, una vez que el niño ya es niño, ya cuando el recién nacido ya va creciendo, tiene meses, tiene años, y ahí empieza a formarse bien la médula ósea y a alargar los glóbulos rojos maduros, ¿sí? Pero al principio es muy normal que los niños recién nacidos hasta los primeros 6 meses tengan un cierto grado de reticulocitosis importante. Bien, eso en cuanto a la parte hematopoyética. En cuanto a la parte de hemostasia, ¿cómo lo relacionan? Es una anemia, chicos. Y si hay anemia, ya sabemos que la definición es la disminución de la hemoglobina. Si hay disminución de la hemoglobina es porque hay una falla o una patología en el glóbulo rojo, que puede llegar a ser en la formación. En este caso y en esta patología en particular, no es una falla hematopoyética, pero sí hay un ataque, que ahí ya viene la parte de inmunoensayo, hay un ataque de un cuerpo extraño, que en este caso el cuerpo extraño resulta ser el glóbulo rojo del propio bebé de su mamá, y para su mamá ese glóbulo rojo es un cuerpo extraño, entonces tiene una defensa específica que ataca ese cuerpo extraño y provoca la hemólisis del bebé. Ahí está la parte de inmunoensayo, unión antígeno-anticuerpo. Y la parte de hemostasia es la propia hemólisis, porque es una anemia hemolítica y eso ¿qué provoca? Una hemorragia, una pérdida masiva de glóbulo rojo y eso es hemostasia. Y ustedes ya saben que hemostasia se divide en primaria, en secundaria y en terciaria y que tiene 2 vías. Tiene la hemostasia, la cascada de la coagulación, que es cuando se produce una lesión, en este caso la lesión la tiene el bebé en la membrana de su hematíe, es una lesión interna, ¿sí? En cualquier tipo de lesión, en donde sea que se produce, desencadena la hemostasia primaria, que desencadena el funcionamiento de las plaquetas, que las plaquetas se agreguen, que las plaquetas segreguen sustancias, que las plaquetas formen el trombo. Si no terminan de solucionar con el trombo el problema hemorrágico, sigue su proceso con la cascada de coagulación, se activan las vías extrínseca e intrínseca, confluyen en la vía común hasta llegar a la formación del coágulo. Una vez que se formó el coágulo, se produce después de un tiempo, obviamente,
estipulado ya, la coagulación varía entre 5 a 15 minutos la coagulación inmediata, pero si hay un proceso de coagulación in vivo, ustedes saben que una herida, un postoperatorio, un postquirúrgico, lleva un tiempo bastante prudencial hasta que se forma, se completa la fibrinólisis y se termina con la cicatrización. Entonces, miren, ahí, en esta sola patología, ustedes tienen para hablar de estos 3 grandes temas que son los que ustedes tienen que exponer, así como les puse yo, en un examen final. ¿Me expliqué? Sí, ¿O no? profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ¿ven? Eso es lo que ustedes tienen que buscar en el examen final. Rendir la materia ejemplificada con una patología. Eso es lo ideal. En esta materia y en muchas se pretende que hagan eso. ¿Por qué? Porque lo que estamos pretendiendo los profesores es que todo lo que le enseñamos teóricamente, todo el marco teórico que les hacemos estudiar, continuamente lo relacionen con su trabajo de mesada, con su trabajo de diagnóstico presuntivo en ayuda al médico, con su trabajo en beneficio del paciente, que es el benefactor final de todo lo que nosotros hacemos, trabajamos y para lo que estudiamos. Entonces, esa sería la parte hemostática. Si decimos hemostáticamente en la anemia hemolítica del recién nacido, ¿cuál es la vía afectada? Obviamente es la intrínseca, porque el daño se produce en el globulito rojo del bebé, que está dentro del bebé. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, me alegro. Esto es lo que yo les quise dejar hoy a ustedes, primer año, sobre todo de por qué hacemos grupo sanguíneo, por qué tenemos que saber de las incompatibilidades, por qué tenemos que saber de las transfusiones, porque en este caso, que este niñito nazca, pónganle, después que sea el segundo bebé de una mamá RH negativo, y a esta mamá, en el primer bebé que tuvo en estas condiciones, RH positivo, zafó, ni siquiera le hizo falta a lo mejor transfusión a su primer bebé porque no fue tanta la sensibilización de la mamá, se pudo controlar, etcétera, pero cometieron el error de no vacunarla a la mamá ni inactivar todos sus anticuerpos en las primeras 72 horas después del parto. Si el médico o no se dieron cuenta o no lo hicieron, esa mamá quedó con IgG en su organismo. Entonces, al segundo bebé, si durante el embarazo el médico no controla que su IgG no esté inactiva, o sea, que esté todo el tiempo negativa, si controla y da positiva, la tiene que vacunar durante el embarazo. Inhabilitar la capacidad o la sensibilidad de esos anticuerpos para que cuando su bebé nazca no lo mate, porque corre muchísimo más peligro el segundo bebé en condiciones nefastas, esta que les digo, que no la hayan vacunado a la mamá en las primeras 72 horas después del parto con las gamas globulinas. Si no la vacunaron, entonces está sensibilizada. Cuando nace el segundo bebé, van, pero al toque, cuando cortan el cordón, al ataque de esos glóbulos rojos. Y a ese bebito hay que transfundirlo. Entonces ya, si hay que transfundirlo, ¿qué sangre le voy a poner? ¿Qué tipo de sangre? ¿Cuáles son las precauciones que tengo que tener? Es un bebé y si no lo transfundo, se muere. Entonces, por eso, ¿qué es transfusión? ¿Qué es las incompatibilidades? ¿Cuáles son los elementos que se transfunden? En el caso de la anemia hemolítica al recién nacido, ¿qué le van a transfundir al bebé? Glóbulo rojo, plasma, plaquetas, crioprecipitados, ¿qué le van a transfundir? Chicos, se durmieron. Yo sabía. ¡Hola! ¡Lero, lero! Glóbulo rojo. Claro, glóbulos rojos le van a transfundir a ese bebé, ¿sí? Porque son los que está perdiendo, porque son los que está hemolizando, porque son los que necesita. ¿Y qué glóbulos rojos le van a transfundir? ¿De qué tipo de RH? Primero, ¿y qué grupo? Hola, hola. Que el del bebé. Sí, o ¿Cuál? sea,
de RH positivo. Positivo. Claro. También se le puede transfundir RH negativo, que no va a pasar nada, porque RH negativo es el dador universal. Y también se tiene que tener en cuenta que el grupo del propio bebé. ¿Puede transfundírsele O negativo? Sí, se lo puede transfundir O negativo. No, el bebé lo va a recibir sin ningún problema, no va a haber incompatibilidad. Pero también se le puede transfundir RH positivo. ¿Sí? Lo ideal sería que sea negativo, porque como el positivo ha generado unión antígeno-anticuerpo con los anticuerpos de la mamá, conviene la transfusión, que la transfusión sea con glóbulos rojos sin antígeno en su membrana, para que no haya cruce ni siga habiendo unión antígeno-anticuerpo agresiva que siga rompiendo glóbulos. Entonces, lo ideal sería transfundirlo con la sangre del dador universal. Así hasta que él se fortalezca y fortalezca su propio sistema hematopoyético y siga generando sus propios glóbulos. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, estas son las cosas y preguntas de examen que les puedo llegar a hacer o que se les puede llegar a hacer en un examen final, y es la manera en que ustedes tienen que estudiar esta materia. Si bien tienen que analizar y estudiar cada tema por separado, el hematopoiesis por un lado, la hemostasia por el otro, inmunoensayo por el otro, e ir relacionando permanentemente todo, tienen que hacerlo así, con una patología. Eso sería lo ideal. Bien, ¿preguntas? Estoy haciendo Profe, preguntas. además de estas enfermedades, ¿qué otra nos puede recomendar para exponer en un examen final? ¿Cuáles son las que les di el semestre pasado? Que ustedes se ponían recontentos. Ay, profe, qué lindo con una patología. Nos encanta cuando lo da. ¿Cuáles son las que les mostré? ¿Se acuerdan de las coagulopatías? ¿Mm? Se No. olvidaron ya. ¿Se olvidaron? Hoy tienen que rendir el examen. No sé si hoy o mañana, pero tienen que rendir el examen. Espero que les vaya a todos bien. Pero les hablé de las coagulopatías. Creo que es Ayelén la que me preguntó. Trombocitopenias y eso. Exacto, esas son patologías. La trombocitopenia es la disminución de las plaquetas. La deficiencia de vitamina K es un problema porque la vitamina K afecta, de la vitamina K dependen 4 factores sumamente importantes que pertenecen a las distintas vías. ¿Se acuerdan? Que era el factor 10, el 9, el 7 y el 2. Si no hay vitamina K, o hay falla en la vitamina K, o en el metabolismo de la vitamina K, esos factores no van a andar como corresponde. Por lo tanto, esa persona va a tener un problema de coagulación. Y eso, ahí hablan de hemostasia, pueden hablar de hematopoiesis, ya de la serie trombocitopoyética, pueden hablar también de inmunoensayo, porque a veces suele pasar de que haya algún problema de unión antígeno-anticuerpo o de algún problema inmune en la falla del metabolismo de la vitamina. Bueno, o sea, ustedes tienen libertad para relacionar y para elegir, no para hablar sandeces, por supuesto. Muy seriamente eligen una patología y se explayan. Hablé de la trombocitopenia, la púrpura trombocitopénica, hablé de la idiopática, les hice un ejemplo de entre 3 coagulopatías distintas y cuáles son las consecuencias y las causas. También les hablé de las enfermedades autoinmunes, de los autoanticuerpos y de los aloanticuerpos, de los fríos, de los calientes, cuándo son fríos, cuándo son calientes. O sea, en la clase, en el semestre pasado, chicos, en la plataforma, ustedes tienen varios videos que yo he subido y que he explicado acabadamente para que ustedes entiendan cómo tienen que presentar la materia con una ejemplificación.
Y no se confundan, no es presentar una patología, no. Es presentar la materia ejemplificada con una patología. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Porque hay muchos chicos que piensan que rinden la materia con un tema, y no. Rinden la materia a través de la presentación y ejemplificación de un tema. Pero no porque se estudien un tema de pe a pa a la perfección, y yo les pregunte cuál es la diferencia entre una pipeta y una probeta, y no me la sepan decir. Ah, pero no entra en mi tema. No, no, no. ¿Qué me está preguntando? No, 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 no. Ustedes tienen que estudiar desde la unidad 1, desde el desarrollo del proceso de salud y enfermedad. Todos los trabajos de investigación lo hicieron para eso, para estudiarlo después. Y eso puede saltar en cualquier momento del examen. La bioseguridad, la higiene, cómo se lava un tubo, cuáles son los elementos de limpieza, cómo es el proceso de lavado, el agua destilada, es al principio, es al final, cuánto tiempo, cómo se desinfecta, cómo se prepara un hipoclorito de sodio al 10%. Todo eso es un combo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí. me alegro. Entonces, teniendo claro esto, ya nos quedan, terminará en 10 minutos, así que tienen 10 minutos para hacerme las preguntas que quieran, si quieren hacerlas. Voy a pedirles, por favor, que cuando termine esta clase, en estos minutitos, hagan 3 preguntas en el foro que yo voy a abrir apenas termine de hablar acá en la clase. Voy a poner clase del 30 de agosto y voy a abrir un foro con... Yo voy a poner 3 consignas y ustedes van a agregar 3 más. O sea que tienen que tener 6 consignas en esta clase y las responden tranquilos después en el foro, pero las responden. Después no se quejen cuando vean nota de concepto, porque si yo tenía puros 10, tengo un 8, o tengo un 7, o tengo un 9, porque los foros y la contestación y respuesta de los foros, atinadas en forma y en tiempo, llevan nota. ¿Ok? Para que lo vayan sabiendo. Bien, ¿alguno de ustedes me quiere hacer otra pregunta sobre el tema o no? ¿Está todo ok? No, profe, yo le iba a cambiar de tema, disculpe. Para saber, ¿qué analítica veríamos este jueves en clases? ¿Por qué te interesa saber? Para ir con una lectura previa de la analítica. Bueno, viste que yo les mandé la serie de trabajos prácticos, se las mandé al WhatsApp, que varios me Sí, dijeron, gracias, habla de profesor. materiales. Bueno, entonces, la que hicieron en la clase pasada es la CUMS, y les cuento que no todos la terminaron. ¿Vos la terminaste? Me faltaba hacerle el último lavado y ponerle el reactivo. O sea, no la terminaste. ¿Ok? No, no. Vamos a seguir con esa técnica que está inconclusa, porque no sos la única que no la terminaste, no la terminó nadie, ¿sí? Y les di solamente 2, a lo sumo 3 analíticas que ya sabían, muy sencillas, y algunas la terminaron a rajatabla, un hematocrito, una coloración, pero nadie terminó la CUMS, entonces esas cosas hay que pulirlas en la práctica, chicos, ahora. Tienen que empezar y terminar al menos una cosa completa. La CUMS está absolutamente incompleta para todo el grupo. Así que vamos a seguir con eso y tienen que seguir estudiando este tema. ¿Ok? Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y suban los prácticos completos. No me suban las consignas del mini práctico sin respuesta, ni tampoco las consignas del práctico sin respuesta, porque esta vez les puse rehacer, la próxima les voy a poner un 0. Porque eso y nada es lo mismo. No les sirve ni a ustedes ni a mí, ni al que nos supervisa a ustedes y a mí. Entonces, hagamos las cosas bien, no nos hagamos los locos porque nos va a salir todo mal y nos van a poner mal a todos. Así que bueno,
Espero que haya sido explícito esto. Este es un tema muy apasionante y hay mucho para desglosar y para estudiar. Pueden estudiarse una sola parte de todo esto, bien profundizado, y también va a estar todo bien. Siempre que cuando les aconsejo que traten de rendir las materias que son correlativas a las mías, y cuando terminen de cursarla, traten de rendir las materias lo antes posible. Estas materias, para que no se olviden, porque son demasiados detalles, entonces conviene sacárselas pronto de encima, les aconsejo. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Sí, profe. Genial. No sé cuánto tiempo acá me dice, esta reunión terminará en 10 minutos, pero me parece que ya están pasando. Quedan 4 minutos. Ningún varón me va a preguntar nada. Bueno, Yo tenía una pregunta, profe. a ver. Usted no dijo que se podía, el bebé cuando, en el ejemplo que dio el bebé cuando nacía, se le transfundía sangre y se podía transfundir RH negativo o RH negativo. Sí. Entonces, ¿sería la sangre de la madre lo que lo envenena al bebé? No, para un poco. La sangre de la mamá, pero ¿qué parte le reacciona de la sangre de la mamá? Los anticuerpos de la sangre de la mamá es La lo que lo IgG. envenenará. El IgG. Exacto. Si le vas a transmitir glóbulos rojos nada más al bebé, son glóbulos rojos, no le vas a transmitir plasma con IgG. Vos le vas a transfundir glóbulos rojos sin ningún antígeno en su hematíe, como para aumentar los globulitos rojos que le está perdiendo. Ahí entendí. No, Claro. lo del plasma no me acordaba. Claro, no es que le vas a mandar sangre O negativo con plasma y todo, porque si no, estamos en la misma. El bebé solo necesita glóbulos rojos, su plasma no tiene problemas. ¿Sí? El problema que el bebé tiene está en el plasma de la mamá, y ese plasma no se lo van a transfundir, obviamente. ¿Se Ahí entiende? entendí. Sí, ahí entendí. Bien, en la medida que vayamos avanzando con las analíticas de práctica 1, chicos, vamos a poder avanzar con las prácticas 1, que son cosas muy interesantes que nos quedan. Nos quedan las cuestiones hormonales, todo lo que tiene que ver con diabetes, entre ellos hemoglobina glicosilada, pero si no afilamos lo que ya vimos, y yo no veo que hay destreza en lo que ya hemos visto y en lo que hemos hecho, no voy a avanzar con más cosas porque va a ser para llenarlo de cosas que al final no van a firmar ninguna. Así que yo necesito que presten atención a esto que hemos visto porque han estado bastante flojos. Yo creo que es por la vuelta de las vacaciones y un montón de cuestiones que han tenido que ambientarse de nuevo. No me olvido que están en primer año. Y aparte faltaron muchos. Los alumnos que faltan a la presencialidad de las prácticas, en este caso que ya son casi obligatorias, no sé si van a quedar regular solo con lo virtual, les aviso a todos aquellos que están faltando. ¿Sí? Así que pónganse las pilas y comiencen a hacerse presentes en las clases porque son muy importantes aquellos chicos que van, ahí se dan cuenta si realmente es lo suyo, si no es lo suyo, qué es lo que les falla. Yo les doy mucha libertad para que se muevan, no los estoy apurando con el ritmo, pero ustedes tienen que autoconocerse y autoevaluarse también dentro del laboratorio y exigirse, autoexigirse. Bueno, yo creo que ya termina, ha sido un placer, nos veremos el lunes que viene y éxitos en el examen, por favor, rindan bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Creería que Gracias, ya profe. estamos. Listo, chicos. Ya nos estamos yendo, menos de un minuto. Nunca puedo terminar así las clases, siempre me quedo con la palabra en la boca. Así que bueno, cualquier cosa nos seguimos hablando por WhatsApp, me siguen consultando. Y ahora los dejo libres para que repasen y encuentren un momentito adecuadísimo para rendir en 40 minutos con 10 el segundo parcial. Así espero.
Espero poner muchos, muchos 10, ¿saben? No quiero hacer recuperatorio, no quiero, me niego. Así que más les vale que estudien.